Después de la fase de producción viene la fase de elecciones. La bolsa de elecciones contiene 8 cubitos de cada una de las facciones. No contiene ninguno del gobierno porque el gobierno no tiene cubitos en esta bolsa. Y en la fase de elecciones comienza siempre de la misma manera. Primero se rellena la bolsa, que consiste en ver cuáles son los niveles de, digamos, de población para el jugador rojo. Por ejemplo, en este caso, imaginaos que el jugador rojo está así, pues el jugador rojo podría meter la mitad de este valor, redondeando hacia arriba, en este caso 3 cubitos, 2,5, podría meter 3 cubitos rojos a la bolsa. El jugador azul podría hacer lo mismo, pero midiendo tantos como número de empresas operativas, redondeando, o sea, la mitad de las empresas operativas redondeando hacia arriba. En este caso, tendría 2 empresas operativas, pues podría meter un cubito. Y el jugador de la clase media podría decidir si hace el, elige el nivel de población que tenga o las empresas. Por ejemplo, en este caso podría meter la mitad de su población, 2, o la mitad de sus empresas operativas, 1. Pues podría meter ese número de cubitos. Entonces, una vez introducidos los cubitos, se van a ir votando las leyes que tengan alguna propuesta de ley, es decir, que tengan algún pivote de otro color a su lado. Es decir, esta ley, estas propuestas han sido hechas por el Estado, esta ha sido hecha por el jugador azul, esta ha sido hecha por el jugador rojo y esta ha sido hecha por el jugador amarillo. ¿Cómo se vota en estas leyes? Pues lo primero que tenemos que hacer es, empezando por la clase obrera, cada jugador decide si está a favor o en contra de esa ley. Por ejemplo, para esta ley que es hacer que el gobierno pueda abrir más empresas públicas, es decir, que haya más funcionarios, pues por ejemplo, el jugador rojo está de acuerdo, el jugador amarillo también está de acuerdo, el jugador capitalista está en contra y por supuesto el que pone la fichita va a estar siempre a favor de esa ley. Entonces, lo que se hacen es, se roban tantos cubitos como 5, siempre se roban 5 cubitos y se pondrán aquí en el marcador de a favor y en contra, dependiendo de lo que haya votado cada una. Entonces, el jugador amarillo ha votado que sí, porque para eso ha puesto su... Esta información es pública, ¿de acuerdo? El jugador amarillo y rojo han votado que sí y se pondrían todos estos votos a favor y el jugador azul ha votado en contra. En este caso sería un 4 contra 1 para esta votación y se aprobaría. ¿Esta votación queda cerrada? No, ni mucho menos. Después de que se saquen estos resultados, imaginaos que en vez de haber salido esto, ha sido, yo que sé, un resultado un poquitín más ajustado. El, el jugador, todos los jugadores pueden incrementar los votos con la influencia, que recuerdo que es este cubito violeta. Entonces, cada jugador podría decidir de forma secreta cuántos cubos quiere añadir. Todos pondrían, como jugando los chinos, todos pondrían la mano con los cubos que quieren apostar no, incrementar, y se añadirían. Por ejemplo, imaginemos que el jugador azul tuviera en su reserva al menos un par de cubitos de estos, pues podría decidir, todo el mundo cierra la mano y la abren a la vez, apostar 2 cubitos violetas, con lo cual la votación sería 4-3 y la ley no sería aprobada. En caso de empate, se aprueba la ley. Si la opción de a favor tiene más votos o los mismos que en contra, la ley se aprueba, entonces se mueve el marcador de política a esa nueva posición. Recordad que esto nunca puede saltar más de un pasito. Esta estaría mal colocada. Y que el que ha propuesto la ley, en este caso el jugador del gobierno, pues recibiría 3 puntitos de victoria. Y a todos los demás que han aportado cubitos, ya sea de que ya han salido de la bolsa o ya sea porque los han puesto de su bienes y servicios de influencia, recibirían un puntito de victoria. A ver si yo me aclaro. Y todos los demás jugadores reciben un punto de victoria. Si la opción que ha ganado es la que está en contra, la ley no se aprueba y
se sigue votando pues todas las demás políticas. Una vez que se ha determinado el resultado, los que han ganado la votación, digamos que pierden sus cubitos, los tienen que dejar fuera de la bolsa, y los que han perdido devuelven los cubitos a la bolsa. Y así se resolverían todo el resto de votaciones que hay pendientes para todas las leyes. Después se votaría la ley 3, después la ley 5, después la ley 6, después la ley 7. Los que no tengan marcador de propuesta de ley no se votan. Una de las cosas por las que hemos ido pasando por puntillas es el tablero político. En este tablero, como recordaréis, hay 7 tipos distintos de política que van a influir en distintos aspectos del juego, de la partida. Vamos a repasarlos un poquito por encima para recordarlos. El primero, que es la política fiscal, nos indica cuántas empresas públicas puede haber en el juego. En este caso, las empresas públicas son estas de aquí. Y esto, si se incrementa, automáticamente se abrirían nuevas empresas y el gobierno tendría que pagar su coste, en este caso 20, 20, 20, 60, para poder darlas de alta. Las empresas también podrían ser cerradas si la política cambia. En este caso, pues el jugador que controla, epa, el jugador que controla el Estado podría decidir cuál se cierra y mandar a esos trabajadores al paro. También indica el número máximo de préstamos que puede tener antes de que intervenga el FMI o Fondo Monetario Internacional, que veremos más adelante lo que pasa cuando interviene el Fondo Monetario. La segunda de las políticas es el mercado laboral, que es el salario mínimo que pueden percibir todos los trabajadores. Todos los sueldos tendrían que ajustarse automáticamente al máximo del salario. Si se moviera a esta, también se podrían ajustar todos los salarios de los trabajadores de las empresas cuyos trabajadores no estuvieran comprometidos, que son los que están tumbados y son los que no se pueden bajar. El tercera de la política es la fiscalidad, que es para la clase capitalista y para la clase media importante a la hora de calcular sus impuestos. Esta fiscalidad influye en cuánto van a pagar por las empresas. Y para calcularlo es un cálculo que al principio parece un poco complicado, pero que no es tan complicado. Aquí abajo se ve un numerito que es el valor base del multiplicador de impuestos, que es este token de aquí. Por ejemplo, si esto estuviera aquí, el valor de base de impuestos sería un 1, con lo cual las empresas pagarían 1 por cada empresa. Bueno, cada jugador se hace de forma diferente. Y no influye para nada ni la educación ni la sanidad, es decir, aportan 0 a este multiplicador de impuestos. Si este peón se encontrara aquí, el valor base del multiplicador sería 2 y habría que fijarse tanto en la sanidad como en la educación en el numerito que aporta aquí este icono. En este caso aportaría 0 porque no tiene el icono y un más 1. Pues moveremos un más 1 el marcador de fiscalidad. Si esto estuviera así, pues sería valor base 2 más 1, 3, 4, 5. Pues el marcador sería así. Y si este marcador de fiscalidad estuviera aquí, el valor base sería 3 y multiplicaríamos cada uno de estos valores por 2. Cada uno de los valores de sanidad y de educación por 2. Es decir, empezamos en 3. Aquí sería este valor por 2, 2 más, 5. Y este valor por 2, 4 más, 9. Y esto sería el indicativo de las impuestos que tiene que pagar ese jugador. La política 4 y 5 son similares y son el bienestar social, el estado del bienestar. Esto indica, para cuando cambian estos marcadores, hay aquí unas fichitas que se deberían de colocar. En este caso, podríamos comprar sanidad, estando en el punto B, 4B, podríamos comprar sanidad al Estado a un precio de 5 monedas y le daríamos un punto de victoria independientemente de cuánto compráramos. Y si estuviera en el lado A,
podríamos comprar gratis. Ya sabemos que como máximo el nivel de población podríamos comprar, pero por cada 3 de unidades que le compráramos, le estaríamos dando uno de legitimidad. Es decir, si fuéramos la clase obrera y tuviéramos, por ejemplo, una población de 4, una población de 13, 14 trabajadores, tendríamos un nivel de población de 4, podríamos comprar 4 de educación a un precio de 0, pero le daríamos por cada 3 que compramos un punto de legitimidad. Como hemos comprado menos de 6, pues solo un puntito. Como he comprado 3, un puntito. Por último, pero no por ello menos importante, están el mercado extranjero, que nos indican los tratados o los pactos de negocios que tenemos disponible, 0, 1 o 2, y también los impuestos que vamos a pagar por comprar cosas en el de importación. Por ejemplo, si estuviéramos así, marcaríamos esto aquí y compraríamos cada unidad de comida a 10 más 10 de impuestos. Estos 10 van al suministro, estos 10 de impuestos van al jugador del Estado. Si esto estuviera así, este cubito estuviera en el 5, en la mitad, porque esta política está así, seguiremos pagando 10 por la comida, pero 5 de impuestos o 6 por la tecnología, el lujo, y 3 de impuestos. Estos 3 de impuestos, estos 5 de impuestos van al Estado y estos 10 van a la reserva. La inmigración en la fase preparatoria de cada turno hará que se roben cartas de inmigración para hacer que aparezcan más, epa, más trabajadores. Hay que decir que por cada trabajador se sacan sus cartas. Es decir, para la clase obrera se sacaría mediante una carta que vendría un trabajador no especializado y para la clase media llegaría un trabajador verde especializado. Otras reglas importantes a tener en cuenta son los préstamos. Cuando se pide un préstamo, no se pide por... Solo se puede pedir si estás obligado a hacer un pago. Es decir, por ejemplo, si el capitalista no tiene, la clase capitalista no tiene dinero suficiente para fundar una empresa, no puede pedir un préstamo para fundar una empresa. Solo tiene que pedirlo si tuviera que hacerlo, por ejemplo, para hacerle frente a los pagos. El problema de los préstamos es que cada turno nos van a ir generando 5 moneditas de intereses y si al final de la partida los tenemos, nos pueden proporcionar puntos negativos si no podemos devolver ese dinero. Además, lo que es más importante, si el Estado se ve obligado a pedir préstamos, dependiendo de cómo esté la política fiscal, puede ser que intervenga el Fondo Monetario Internacional. La intervención del Fondo Monetario Internacional va a hacer que la política cambie inmediatamente a esta disposición y puede ser que se tengan que vender nuevas empresas y además va a hacer que los marcadores de legitimidad del Estado se reduzcan a la mitad, redondeando hacia arriba, lo cual es un palo importante para el Estado porque son lo que le proporciona la gran cantidad de puntos de victoria. Bueno, como ya veis, hay una gran cantidad de componentes, un juego asimétrico es que se podría parecer al Root, pero con un ambiente de política que no es el DM Matcher, pero si te gusta la parte política y de negociación podría estar interesante. Eh, es un juego que no es para todos los jugadores, ni mucho menos, porque solo la explicación ya habéis visto que requiere un buen rato. Cada jugador actúa de forma diferente, con lo cual hay que estar muy atento. Y ir con la guía y con la ayuda, vamos, cogida de la mano. Las cartas de acciones, pues hay que saber leerlas, aunque espero que en español, hay que saber interpretarlas, espero que en español no estén muy mal traducidas. Y sobre todo, muchas de las cartas de acción son mejoras o cambios en las acciones básicas que la potencian.
A mí particularmente el tema me gusta mucho, espero sinceramente que sea un buen juego. Veremos a ver también, como es muy grupo dependiente, dependiendo del grupo de gente que juegue, pues puede ser más divertido o más aburrido. Espero que os haya gustado la explicación. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios. Y si os ha gustado este canal, pues suscribiros porque intentaré sacar material cada semanita, todo lo que pueda. Muchas gracias por verme y adiós.